Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchó? No sé. Oigan, ayer les pregunté que si tenían idea de alguna otra canción que quisieran poner, es bienvenida. Porque acuérdense que se me hace que ya los tengo súper hartos con la misma canción. Y bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Alfredo Cuellar, que ya está por aquí, y les voy a pedir Gracias. a todos, pues vamos a felicitarlo. Hoy es el Día del Psiquiatra. Hay un poquito de psiquiatras aquí y la verdad es que han hecho mucho por nuestra comunidad, que pues una felicitación nos queda muy corto. Entonces, pues muchas felicidades en su día. Y antes de empezar, vamos a hacer una dinámica nueva que les quiero platicar. Les voy a compartir la pantalla para que la podamos ver. Y les vamos a estar sugiriendo recomendaciones de la semana. Ya ven que en las diferentes prácticas que hemos tenido nos han recomendado que es bueno leer, es bueno escuchar música, etcétera. Entonces les quiero compartir este libro, se lo sugiero mucho para que lo puedan leer. Se llama La Edad de la Empatía. Lo escribió Franz de Waal y es un libro muy ligero porque está escrito a manera de anécdotas, de cuentos. Entonces se los recomiendo mucho. Y lo que hace es nos lleva a preguntarnos qué es lo que nos hace humanos y nos va llevando a una conclusión de que la empatía viene siendo un rasgo muy antiguo que caracteriza a los animales y a los hombres. Entonces se los recomiendo mucho, está súper ligero, no es nada aburrido, y pues ahí tienen la sugerencia. Y ahora sí, para empezar, ay, ya se me inhibió, al doctor sí me puede ayudar con una súper breve semblanza. Y la hicimos muy breve porque pues luego nos iba a llevar la media hora presentándolo, ¿verdad? Él es médico psiquiatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un postdoctorado en trastornos del ánimo en la Mayo Clinic de Minnesota. Es profesor titular y jefe de enseñanza del Departamento de Psiquiatría de la UNL, profesor asistente adjunto y colaborador científico del Departamento de Psiquiatría y Psicología en Mayo Clinic y tiene cerca de 600 citas en artículos científicos y más de 800 ponencias en congresos internacionales. Entonces, pues adelante. Yo tengo mucha expectativa de esta conferencia, va a estar muy padre. La dinámica de Gracias las por la amable preguntas. presentación. La dinámica de las preguntas. Por favor, vamos a usar el chat para escribir nuestras dudas, pero van a ser hasta el final. Traten de no escribir mucho ahorita, menos que sea un comentario que ustedes digan es muy relevante, para que no se nos vayan a perder las preguntas, ¿eh? Entonces, al final las vamos a estar contestando y así la vamos a dejar. Entonces, adelante, doctor. Gracias. ¿Pueden verme? No, No. no, te escuchamos muy bien, ¿Alguien pero sabe qué está pasando? a ver, Eh, Déjenme ver. Mm, déjenme intentar. No pueden verme, ¿verdad? no, déjame, ve a ver qué puedo ver. Es que me pide que active mi cámara, pero ya está activada. A ver, vamos a ver. Yo Mm, en participantes, A ver, voy a volver a conectarme. ok,
¿Pueden escucharme? Ok, muy bien. No sé, no pueden verme, ¿verdad? Híjole, no, honestamente no sé qué está pasando. Déjenme ver si... eh, permítanme. Por lo menos pueden ver esa presentación. Sí se ve muy bien. ¿Sí se ve bien? La presentación sí se ve. ¿Les parece que entonces haga solamente share screen para no retrasar la plática? Digo, me ¿Sí? encantaría poderlos ver y que me vieran, pero no quisiera que se les haga tan tarde. Ahí pueden verme, ¿verdad? La presentación. Sí. Ok, bien, pues vamos a comenzar la charla y vamos a ver si el video comienza después. Eh, Ahorita estamos en una época sin duda complicada, incluso la literatura no nos ayuda mucho, las cuarentenas no son afortunadamente tan comunes. Eh, entonces vamos a hablar, cuando hable de datos concretos, estamos basándonos en un número sin duda pequeño de estudios comparado con otras áreas de la psiquiatría. Sin embargo, creo que son muy útiles. Y buena parte de los consejos que vamos a ver después provienen tanto de esa literatura como de otras áreas de la psiquiatría que están mejor estudiadas, como de la experiencia de su servidor. Entonces, bien, vamos a tratar de ser breves para que le brindemos más tiempo al final a preguntas y a discutir, que en mi experiencia siempre es más satisfactorio. Bien, pues ¿qué sabemos de los efectos de la cuarentena en salud mental? Les decía, no hay tantos estudios, pero de la experiencia que nos queda, sabemos que la información es clave. En eso vivimos en una época muy privilegiada. La información nos puede llegar verdaderamente rápido, eh, a veces tan rápido que puede llegar a ser excesiva, y al ratito vamos a hablar de eso. El tiempo es clave. Las experiencias en las que están basados la mayoría de los estudios son menores a lo que estamos viviendo ahorita, y obviamente entre más tiempo duremos en esta situación, más pesado va a ser, y por lo tanto promover espacios como esto que nos está brindando Ingenium y otras cosas que vamos a ver en esta misma presentación son críticas. Mantener comunicación continua es también una de las cuestiones que nos pueden proteger, y a esto se refiere comunicación con seres queridos, con personas de confianza, con autoridades que conozcan bien el tema. En cuanto a imposición contra decisión, ¿a qué se refiere? No es lo mismo que las personas se sientan obligadas a llevar a cabo este acto de protección por salubridad, a que lo vean como una decisión propia o comunitaria. Y en este caso creo que los gobiernos y los líderes son y somos críticos cuando hablamos incluso de academia y salud, para entender el altruismo de esta decisión. Al final del día, los virus se transmiten solamente, digo, en particular se transmite solamente a través de personas, ¿no? Y si no hay personas, no hay virus. Entonces, entender que lo hacemos para salvar a la comunidad es inspirador, en lugar de sentirse como una obligación. La primera parte tiene que ver con educación y detección. Sin duda, en salud mental, cuando nos preguntan sobre prevención, sobre cómo hacer que las personas no enfermen, o cómo ayudarles a tiempo, la información más robusta que tenemos allá afuera viene del tema de la educación. Si bien hay cuestiones preventivas como mantenerse sano, eso incluye dieta, ejercicio, comorbilidades médicas,
el hacer mindfulness, el hacer ejercicios de espiritualidad, etcétera. Quizá la evidencia más fuerte que tenemos viene de la educación. Y esto quiere decir que si las personas saben qué buscar, es más probable que lo detecten a tiempo, y al hacerlo es más probable que ayuden a tiempo. En salud mental, como en muchas otras disciplinas, el tiempo es crítico. Entre más pronto sepamos lo que está pasando, más rápido vamos a ayudar y vamos a evitar complicaciones. Yo siempre cito un estudio que se hizo en Pakistán en el 2008, donde en un país que tiene condiciones semejantes al nuestro, se educó gente de la comunidad sobre lo que era la depresión. Y estoy hablando de literalmente la comunidad, cualquier área. Y esto los llevó a que en ese año posterior al estudio se disminuyó significativamente el impacto que tenían las enfermedades mentales de tipo ánimo, ¿no? Sobre todo depresión. Entonces, esto es crítico. ¿Cuáles son los estresores principales? Y aquí no creo que tenga que recordárselos, pero quizá valga la pena al verlos detectar dónde estamos sintiéndonos peor. El aburrimiento es uno de los primeros. Los humanos somos como casi todo, bueno, creo que básicamente todos los seres vivos estamos diseñados para realizar trabajos y para conseguir metas, ¿no? Entonces, estar fuera de nuestra área de metas y de actividades que hemos elegido puede ser eh, puede ser totalmente frustrante, que es el siguiente ítem de esa lista. Entonces, permítanme, me apareció una pantalla aquí. Entonces, el hacerlo nos va a llevar a el detectar esto, vamos a ver cómo más adelante nos va a ayudar a no caer en estas faltas. Bien, falta de suministros, bueno, esta es muy obvia. El miedo a enfermarse, habrá gente con más tendencias a la hipocondriasis, aunque en este caso es bastante real. Sin embargo, la ansiedad tiene un punto útil que es protegernos, y luego cuando simplemente le estamos dando vueltas, rumiando en ella, puede volverse una enfermedad o miedo a que se enfermen los seres queridos. Cambios financieros que se aproximan y que ya se están sintiendo. Y finalmente lo que decíamos, la información insuficiente o en tiempos modernos excesiva y muchas veces falsa, exagerada, dramatizada, nos puede llevar a una constante, a estar constantemente abrumados. Yo les decía a conocidos que yo notaba que estaban saturando redes sociales o nuestras pláticas con datos. Les decía, bueno, si tú sigues todos los días el conteo de muertes por otras enfermedades, sobre todo enfermedades como enfermedades respiratorias, como enfermedades cardiometabólicas, si sigues a diario la cantidad de personas que fallecen por accidentes o por actos violentos, te sentirías como te sientes ahorita. Simplemente enfermedades como la malaria o la tuberculosis matan año con año muchas más personas de las que estamos viendo ahorita. Eso no es un consuelo, al contrario, es una reflexión de que los humanos vivimos todos los días en riesgo y tenemos que hacer un balance entre cuidarnos del riesgo y abrumarnos con él. ¿Cuáles son los síntomas y sentimientos que detectaron en otros estudios a raíz de la cuarentena? De lo más común, como vemos aquí, tiene que ver con ánimo bajo. Es común que las personas se sientan desmoralizadas en esta situación, que conforme vayan despertando digan, oh, un día más, no quiero saber, ya no quiero saber nada más del coronavirus, no quiero estar viviendo en esta situación, o que voy a hacer tantos meses encerrado, etcétera. E irritabilidad. La irritabilidad es peligrosa porque puede resultar en actos de violencia familiar, como lo hemos estado viendo en las noticias. Entonces, si estamos sintiendo cualquiera de estas dos, es una alarma para buscar ayuda o para hacer algunas de las cosas que vamos a ver más adelante. El miedo y la culpa no fueron tan frecuentes como el ánimo bajo y la irritabilidad en otras cuarentenas que ha detectado el hombre.
Finalmente, en cuanto a ya síntomas propiamente, vemos que se dividen en dos grandes grupos: los depresivos, que tienen que ver con los pilares del ánimo, es decir, sentirnos con ánimo propiamente depresivo, que es semejante a la tristeza, pero es difícil de controlar y se va volviendo el tono afectivo día con día, o la anedonia, desmotivación, falta de interés, falta de capacidad para sentir placer. Esa es una de las dos grandes esferas que pueden empezar a ocurrir a raíz de la cuarentena. Y la otra gran esfera es la esfera de la ansiedad y trauma. La ansiedad, pues, es estar preocupado constantemente, sentirnos inquietos, sentirnos tensos, entre otros, o la parte de angustia, que es darle todo el tiempo un atributo de miedo constante y desmedido a X situación. Puede ser tanta la misma que se vuelva traumático, y vemos aquí que hay cuarentenas donde se reporta un alto índice de trauma. ¿Y cómo podemos detectar trauma? El trauma tiene más que ver con situaciones agudas, pesadillas, sentir que estamos reviviendo de la nada hechos que nos provocan mucho miedo, que nos lastimaron fuertemente, sentirnos inquietos y alertas todo el tiempo, sentirnos en constante alarma por situaciones que normalmente no nos alarmarían, o el otro lado del trauma, que es el embotamiento y el sentirnos totalmente anestesiados afectivamente hablando. Existen bien poquitos datos de poblaciones que tienen mayor riesgo en caso de trauma, pero vemos aquí tres grupos particulares donde la gente más joven es más vulnerable, y por lo tanto tenemos que estar en constante charla con nuestros hijos, estar, o sea, bueno, sabemos que los jóvenes de adolescentes hacia abajo batallan un poquito más para expresar emociones, y muchas veces lo van a manifestar en conductas que puede ser verlos más aislados, más enojados, con cambios de carácter simplemente, y esos son datos de alerta. Las mujeres reportan en estos estudios ser un poquito más vulnerables a las emociones y síntomas que mencionamos antes. Sin embargo, el, el tamaño estadístico no es muy significativo, aunque sabemos que en la población general las mujeres tienen más riesgo a algunas enfermedades mentales, como puede ser la depresión. Finalmente, el menor grado de educación es otra de los factores que se detectó, les digo, basado en pocos estudios. Los antecedentes psiquiátricos son de alta importancia. Sabemos que cuando una persona padece o ha padecido un trastorno psiquiátrico, es vulnerable al estrés, y este puede ser desencadenante de ya sea recaídas de la misma enfermedad o de comorbilidad. Una persona que tiene depresión va a tener más riesgo de tener ansiedad, una persona, y viceversa, una persona que tiene algún trastorno del ánimo es más vulnerable a tener problemas de uso de sustancias. Entonces hay que cuidarnos mucho, o cuidar a nuestros seres queridos, si sabemos que hay un antecedente psiquiátrico o sobre todo una enfermedad activa. Y aquí el estudio que estoy citando para esta charla, o el que más voy a citar, que es este de Brooks, es la única revisión sistemática publicada a la fecha sobre cuarentenas, es que incluso en los meses posteriores a la cuarentena sigue existiendo un riesgo de que haya más activación de esos cuadros psiquiátricos. Entonces, ojo, no solo a la cuarentena, sino a lo que venga después. Finalmente, los trabajadores de la salud también son vulnerables, sobre todo a cuestiones de miedo, de culpa, de enojo, ya que son muchas veces los que estamos en las trincheras de la enfermedad. A los que nos tocó vivir el H1N1, nos está tocando vivir esto, etcétera. Sabemos que trabajar bajo condiciones un poquito más peligrosas puede ser muy tensionante. Bueno, esa fue la parte de detección. ¿Qué hacer? Pues lo primero, detectar, les decía, detectar en nosotros mismos y en los demás es crítico para que las cosas se hagan de manera oportuna.
Pero vamos a hablar de otros pasos específicos que van en un espectro que comienza con emociones y sentimientos. Eh, no estamos tan acostumbrados en la sociedad actual, aunque hay gente que afortunadamente sí. No estamos tan acostumbrados a hablar de cómo nos sentimos o a estar pensando en cómo nos sentimos en cierto momento o pensar qué emoción es esta que estoy generando o que generan los demás. Y ese es el primer paso para hacer un diálogo que nos vaya siendo útil para saber hacia dónde nos tenemos que mover. Hay que recordar que si bien las emociones y sentimientos pueden ser problemáticas cuando están desenfrenadas, por algo están ahí, por algo la evolución las mantiene. Si fueran indeseables, pues seríamos robots totalmente racionales, ¿no? Y las emociones y sentimientos son una guía, son una pista que nos dicen, oye, esta situación no te gusta, o esta situación es la que más te emociona, esta situación es la que más te motiva, etcétera. Entonces, reconocerlos nos ayuda a mantener cierto grado de guía durante este periodo. Crítico, comunicarlo. El primer paso con nosotros mismos y el segundo con la gente que tenemos confianza, la gente que nos va a escuchar, la gente cercana. Y aquí hay que aclarar que el primer paso es comunicarlo y luego ver cómo se suscita eso. Y para que comunicarlo sea útil y sea satisfactorio, tenemos que dejar lo que debería ser obvio, pero que muchas veces se nos olvida, dejar la regla de que todo lo que se comunique debe ser escuchado respetuosamente. Tanto la otra persona como nosotros mismos tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas un poquito más difíciles de las normales. En el mundo actual se promueve mucho que positivicemos las situaciones, que digamos lo bueno por encima de lo malo de la situación que está ocurriendo. Pero hay situaciones que no son tan buenas. Si hoy amanece el dólar a cierto nivel o si aumentan muertes o qué sé yo, pues no hay necesariamente algo bueno en esa noticia y tenemos que sentirnos cómodos de escuchar que la otra persona está triste o que está desmotivada o que está molesta. De ahí podemos partir a algo productivo, pero si no queremos escuchar las cuestiones negativas, lo único que estamos haciendo, estamos reprimiendo de manera que eventualmente esa represión va a provocar ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, sin desbordarnos, pero sí es importante escuchar respetuosamente y promover que la otra persona comunique cosas, inclusive si no son necesariamente positivas. Cuando todos estamos experimentando una situación real que es negativa, a veces con acompañarnos basta. Y esa es una lección importante, ya que muchas veces queremos tener la respuesta al problema del otro y queremos saltar a decir algo que vaya a ayudar al otro. Sin embargo, muchas veces la situación no tiene solución o por lo menos no en ese momento. Y tenemos que reconocer el poder de acompañar a las personas. Sin duda tenemos que redefinir metas. El mundo actual, es un lugar difícil, pero sin duda es un lugar que brinda oportunidades que nunca habían tenido los seres humanos. Los humanos hoy por hoy, en lugar claro, quitando poblaciones muy necesitadas, a las cuales tenemos que respetar su lucha diaria, en el mundo actual la mayoría de la gente no sale a cazar para comer, ¿verdad? La mayoría de las personas están pensando en metas que tienen que ver con viajes, que tienen que ver con entretenimiento, que tienen que ver con lujos, etcétera. Y si mantenemos nuestra mentalidad en metas de ese tipo, nos vamos a frustrar y nos vamos a sentir desesperados. Tenemos que entender que las metas se tienen que adaptar a las situaciones y en este caso tenemos que irnos a metas más sencillas. Aprovechar para tener como meta tener una mejor comunicación con mi pareja o tener una familia más unida o limpiar la casa o acomodar o aprender el hobby que nunca aprendí. Que si
se permiten experimentarlo, se van a dar cuenta que es mucho más satisfactoria que muchas de esas otras metas que según nosotros son las que nos hacen felices. Esto nos lleva, va de la mano al sentido de la vida. Muchas veces hemos perdido la narrativa del sentido de la vida, o nuestro sentido de la vida se basa en hacernos felices a nosotros mismos. Eso es o sea, por ejemplo, Silena, Yuval Noah Harari y otros autores comparten esta idea de que el humano actual cree que el último sentido de la vida es la felicidad. Sin embargo, eso es un área poquito truculenta y difícil de navegar, ya que eso es muy subjetivo. Y nos lleva a evitar el sufrimiento de manera patológica. Entonces, el sentido de la vida en este caso, en los casos más críticos, y de acuerdo a la mayoría de los sabios de la historia, tiene que ir hacia lo que tenemos a la mano. La foto que está ahí es de Marco Aurelio, emperador romano estoico, que es gente que vivió épocas muy difíciles y simplemente decía, haz lo que tienes a la mano, no te preocupes de las lucubraciones o las fantasías, haz lo que tengas a la mano. Lao Tse, entre otros, pensaban de la misma forma, y esto nos mantiene cuerdos y le da sentido a lo que estamos haciendo. La empatía, mencionaban hace rato y me da mucho gusto porque de hecho hay una diapositiva aquí sobre empatía. La empatía es crítica en momentos como el actual. Vamos a ver más adelante una diapositiva completa de qué estamos hablando. Finalmente, tenemos que reconocer que no siempre es suficiente todo lo que está aquí arriba. Lo que está aquí arriba ayuda, pero puede ser que la situación nos sobrepase, puede ser que nos enfermemos y no debe haber vergüenza ni culpa en ello. Lo que debería prevalecer es un sentimiento de alivio de que hay gente allá afuera que entiende nuestra situación y que van a saber cómo apoyarnos. Podemos hacer, ya yéndonos a la parte práctica, tareas de motivación. Por ejemplo, se insiste mucho, yo lo he escuchado en todas partes y creo que tienen razón en que ahorita que estamos en casa no lo veamos como si fueran vacaciones, porque están lejos de ser unas vacaciones, sino que mantengamos cierto grado de rutina, donde el tiempo sea crítico para ponernos metas y ver si las estamos cumpliendo. Esto nos lleva a valorarnos a nosotros mismos. Si nosotros valoramos nuestro tiempo, nos valoramos a nosotros. Es decir, si yo digo, voy a tomarme 3 días para limpiar mi casa y lo logro, me voy a sentir satisfecho, contento conmigo mismo, versus el estar en un limbo de a ver qué pasa el día de hoy. A los humanos nos ayuda mucho tener un set de metas, cumplirlas y ver sus resultados. Y aquí viene lo siguiente, que es conocer cómo lo hicimos, estar calificando de, pude haberlo hecho mejor, pero tratar de, aquí sí, promover el lado positivo. Siempre comenzar por la parte autocrítica, pero finalizar reconociendo las cosas buenas que hemos hecho. Conocernos a nosotros mismos, creo que no hay mejor momento que tiempos como este de hacer diálogo interno y diálogo con nuestros seres queridos para entendernos mejor. Creo yo, ahorita estamos saturados, por lo menos lo digo personalmente, en cuanto a terapias y estas cosas, ya que este tipo de herramientas nos ayuda a mantenernos cuerdos y entender nuestro rol en épocas difíciles. Finalmente, como ven aquí, hacer quiere decir traten dentro de lo que les sea posible mantenerse activos. Muchas personas tendemos a creer que necesitamos condiciones óptimas para arrancar, y esto lo que nos va llevando es a arrastrar la cobija y a retrasar el inicio de todo, y finalmente cuando acordamos es tanto lo que hemos postergado que se vuelve abrumador. Les decía que íbamos a hablar de empatía. Este es uno de mis temas favoritos y aunque no soy sociólogo, comparto la recomendación que les hicieron del libro de Frans de Waal. Frans de Waal es un experto en chimpancés y otros mamíferos y se ha encargado de hacernos ver a los seres humanos de cómo no distamos tanto ni somos tan moralmente superiores que otros mamíferos. Y las lecciones de otros mamíferos nos ayudan a entender nuestra esencia. ¿Y cuál es esta? Que somos animales grupales,
que somos por naturaleza cooperadores, que somos sensibles a la injusticia que se les confiere a otros y que aunque podemos llegar a guerrear, somos mayoritariamente pacíficos, por lo menos si tomamos toda nuestra historia como tal. En esa imagen les pongo a mi pequeñín, a Bernie, de 3 años, contra Lucy, la Australopithecus, primer ser humano, detectado en la Tierra. Y lo que nos dice es que Lucy tenía el tamaño de un humano de 3 años y solita no le hubiera ido muy bien en la sabana. Entonces, si los humanos sobrevivimos es precisamente porque somos grupales y porque cooperamos. Y esto choca un poquito con la manera de pensar actual. La manera de pensar actual es que el individuo vale más que todo lo demás, ¿no? Y es común que alguien nos diga, no, pues lo primero eres tú, o lo que más vale eres tú. Y yo muchas veces con mis pacientes, cuando ya estamos haciendo otro tipo de trabajos de terapia, no tratamientos agudos, nos cuestionamos esto: ¿por qué yo soy más importante que el otro? ¿Por qué el otro no es más importante que yo? ¿O por qué no somos iguales? Y si hacen duramente ese ejercicio de lógica, se van a dar cuenta de que pues, no hay manera de demostrar que un humano es más valioso que otro. Todos somos iguales y valemos mucho. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en épocas de crisis, activar nuestra empatía nos lleva a tener metas más allá de nosotros, a tener cierto grado de trascendencia y a salir adelante a través de la motivación que nos da la trascendencia, que es ayudar al desvalido, hacer que todos salgamos adelante. Y como pone Franz de Waal en su libro, cualquier grupo humano dispuesto a ignorar este principio de empatía está condenado a vivir en condiciones subóptimas. Creamos nuestro propio infierno, ¿no? Al decir dejar la pantalla no me refiero pues vamos a tener que estar viendo muchas pantallas, pero dejar de ver en nuestro ensimismamiento y voltear a ver lo que necesita el otro, sin duda nos va a sacar de un buen grado de lo abrumados que estamos. Y creer en la reconciliación, creer que si logramos que el otro, hacer sentir bien al otro después de haber peleado o después de haber diferido, por ejemplo, ahorita la política está más que encendida, saber que al final todos estamos juntos y estamos en el mismo equipo nos lleva a actuar juntos. Yo tengo memorias, por ejemplo, luchando arduamente con mis colegas sobre temas políticos y al final diciendo, bueno, pero lo importante es que estamos aquí, que estamos dialogando, que queremos algo bueno, que es de buena fe, etcétera, y eso nos lleva a un puerto mucho más productivo. Todas estas ideas, digo, comercial, las desarrollamos Horacio Marchand y yo en un podcast. Eh, Aquí no tengo tanto tiempo, pero si encienden ese podcast van a escuchar un poquito de lo que he hablado, pero en un desarrollo mucho mayor. Y bueno, esas son las ideas generales que quería tocar el día de hoy. Ahora abro el espacio para discusión y preguntas. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, díganos, como la dinámica de ayer que escribían, tengo duda, y les activamos el micrófono. Y antes quiero pedirle un favor a Rebeca Garza Buerón. A ver si nos puedes ayudar, Rebeca, a activarle la cámara a Alfredo. Si quieren, puedo desconectarme y conectarme del Zoom de mi otro dispositivo. Ahí estoy seguro que sí funciona. No me tarda Bueno, nada. ahorita, ¿qué ¿Okay? traes? Es computadora, ¿verdad? Estoy en mi laptop y en mi iPad lo utilizo más que aquí, entonces déjenme intentarlo. ¿Sí? Ok, A ver, es ándale. más, pues puedo entrar al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí Vamos a puedes ver. estar en los dos? Sí, denme un segundito. ¿Me pueden pasar la clave? Sí, ahí va. Ajá. O si alguien la tiene más rápido que yo, la puede escribir, ¿eh? Ahí va. Hoy es 5, 5. 31. 549. Ajá. 879. Ajá. 556. A ver, déjenme ver si.
Gracias, Rocío, por ponerme la clave para irnos más rápido. ¿Todavía me escuchan? Sí. Es que no me deja entrar porque dice que estamos en el máximo de ocupación. Ay, A qué ver, raro. A a ver, ver. déjame, le pido a alguien del equipo operativo si nos puede ayudar con eso Ajá, para que te puedas meter. sí. Listo. ¿Ya lo intento? Sí. Ok, un segundo. Ahí estás. Ahí me pueden ver. Déjame activo la cámara. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Ya me pueden ver? No te veo. Ah, sí, dicen que ya te ven. ¿No? Ah, Que yo sí. sí me veo. ¿Ya? Ya, perfecto. Excelente. Muy bien. Ponían por ahí varias preguntas, Bien. que te querían preguntar, que si puedes decirnos cuál es el podcast que decías. Nada más, alcancé a notar que era de Horacio Marchán. Sí, lo voy a anotar aquí. Es Horacio. Les puedo poner link si gustan. Ah, en el chat estaría súper bien. Sí, denme un segundillo. Y alguien más había puesto que tenía una pregunta, pero se me fue hasta arriba. Ajá, Si alguien pueden volver a escribir el que tenga dudas, que tiene una duda para poderles activar el micrófono. claro. Ese es Angelina la Lara. liga de... Dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mencionó usted, en la diapositiva de empatía, Ujú. algo sobre la motivación. Me parece muy importante que nos pudiera comentar de qué otra manera podemos estarnos motivando, aparte de los tips que ya nos mencionó. En la diapositiva sobre la motivación. Sí, o sea, mencionó usted sobre la empatía, en la de empatía, algo sobre la motivación que Ujú. cada quien debe tener. Entonces quería yo pedirle si de favor nos puede ampliar esa motivación, cómo podemos hacerlos en este tiempo de cuarentena. Sí, la motivación es un tema bien importante, bien difícil de generar. Hay artículos y libros completos de motivación. Es uno de los cocos de la psiquiatría y de la psicología, porque es un tema bien complejo. La motivación depende de muchas cosas. Eh, Aquí yo les hablaba de redefinir metas y tratar de irnos hacia lo inmediato, es decir, eh, en lugar de pensar en cosas como las finanzas en un año que nadie sabe qué va a pasar, o en lugar de pensar en todas las cosas que teníamos planeadas que no se van a poder realizar, eventos sociales, viajes, etcétera, tenemos que redefinirlo a cosas pequeñas, a metas chiquitas. Es decir, insisto, desde limpiar un cuarto, ordenar mi casa, hacer una rutina de ejercicio que no había contemplado, aprender a dibujar, tienen que ser cosas más pequeñas. Si nosotros tomamos en cuenta la literatura de la motivación, vamos a comprender que los humanos somos muy sencillos. Los humanos tenemos con cosas pequeñas para sentirnos bien, mientras dependan de nosotros mismos.
Entonces, yo les sugeriría, dependiendo obviamente de cada quien, que se vayan hacia esas cosas pequeñas. La desmotivación, cuando se vuelve constante, imposible de resolver, etcétera, entonces ya se considera un síntoma. De ahí lo que yo les recomendaría sería pedir ayuda. Y les digo, desentrañar la desmotivación es un tema bien complicado, pero lo que yo sugeriría es irnos a cosas pequeñas, simples, y redefinir, insisto, nuestra narrativa. O sea, ser más empáticos, pensar en los demás, pensar en que estamos haciendo esto, como dijo Bill Gates, que nos encerramos pronto para salir pronto. Ok. Mientras se le activa el micrófono a Porfirio, nos preguntan también por aquí, ¿cómo se puede manejar de mejor forma las emociones negativas? Si existe algún proceso. ¿Si existe algún qué, perdón? ¿Algún proceso para poder manejar mejor estas emociones? Si las emociones negativas tenemos que empezar por aceptarlas. Y perdón que sea repetitivo, pero es que hay mensajes que para mí son críticos. ¿A qué me refiero con aceptarlas? Insisto, muchas veces tendemos a pensar en que sentirnos mal es inaceptable o en que tiene que pasar rápido. Desde Buda hasta literatura psiquiátrica moderna, sabemos que estar evitando constantemente emociones negativas nos lleva a emociones negativas. Entonces, el primer paso es aceptar la emoción, aceptar que no me siento bien. Las emociones pasan si las aceptamos. Si no las aceptamos, nos volvemos una lucha con la emoción. Entonces, la primera parte es aceptarla. Y como les decía en la plática, después ayudó mucho comunicarla. Algunas tareas específicas que ayudan a manejar emociones son, por ejemplo, el mindfulness o la meditación, así como las actividades de sensibilidad artística, dibujar, pintar, escribir, tocar música. Son muy, muy útiles, pero aquí hay unas letras pequeñas que rara vez se le leen a la gente. Y es que para que esto funcione, se tiene que hacer todos los días durante mucho tiempo. Entonces son disciplinas a las que nos tenemos que dedicar para que funcionen. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas lo intentan y se frustran porque no se sienten mejor. Y es que no se van a sentir mejor tan pronto. Es algo que tenemos que hacer constantemente. Cuando nada de esto está ayudando, entonces hay que buscar ayuda, ¿verdad? Terapia, tratamiento psiquiátrico, etcétera. Pero mindfulness o meditación y sensibilidad artística son maneras de sublimar y entender mejor nuestras emociones. Ok. Gracias. Porfirio. Sí, hola Laura, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos todos. Muchas gracias. La verdad es que ya con esta respuesta que ha dado el doctor también me respondió lo que yo quería preguntar. Quiero felicitar al doctor por su conferencia. Gracias. Y sobre todo porque nos da con citas bibliográficas. Eso es medicina basada en evidencia. Algo tan pequeñito, doctor. Tengo en casa Gracias. una niña de 12, un niño de 17 y uno de 20. ¿Qué tareas rápidas, aparte que yo les he enseñado mindfulness y cosas de estas, algunos tips prácticos que me ayudes a que se queden más tranquilos en esta cuarentena? Sí, como les decía, los jóvenes son la gente más vulnerable hoy en día, y es importante que los tengamos activos con situaciones que los van a ayudar a hablar de esas emociones. Entonces, de nuevo con jóvenes también es bien importante si los podemos fomentar un poquito de actividad más hacia la sensibilidad artística, tratar de mantenerlos activos en el espacio que nos toca cada quien. Existen ahora, a mí se me ha hecho fabuloso porque no los conocía antes, programas de yoga para niños. Sus hijos no son tan chiquitos, pero existen programas de yoga que es súper útil para poder también mover toda esa emoción. Y finalmente hacer actividades en grupo como familia,
que van desde juegos de mesa hasta todos tratar de leer el mismo libro o algo así, donde nos ayuda a poder expresar cómo nos estamos sintiendo a través de los personajes. El hijo de 20 evidentemente puede charlar mucho mejor que el de 12. El de 12, aunque tenga una gran madurez emocional, todavía no entiende muy bien lo que está pasando, y ahí cuando lee, digamos, un libro tipo Harry Potter, pues eso le va a ayudar a través de los personajes ir hablando de cómo se siente. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que le gustaría hacer antes de terminar? Antes de pasar, les hice una pequeña presentación, doctor, con tus datos para dejárselos ahí congelar en la pantalla y los puedan ir anotando con calma. Ah, Y gracias. Qué amable. también hice otra diapositiva para que también con calma puedan agarrar el link de mañana, de la conferencia que vamos a tener mañana. ¿Sí? Si no hay más dudas, yo sí quiero agradecer a Ingenium y felicitarlos por el trabajo. Creo que es crítico que gente como ustedes esté allá afuera haciendo la tarea de ayudar a la gente, difundiendo estos mensajes. De verdad, felicidades. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena y pues estás invitado también. A lo mejor hoy, bueno, ya no, que vas a festejar en la sala, a lo mejor el día del psiquiatra. Sí, Pero mi consultor. hoy a las 7 de la noche estamos teniendo ejercicios de meditación para que puedan ejercitar su mente y tenerla más clara. La pueden ver en Facebook y pues ya saben también, todos los días a las 12 tenemos una charla diferente y las vamos a ir subiendo a Facebook. Nada más téngannos paciencia porque he visto que me han estado preguntando cuándo. Como son videos que pesan mucho, pues se va tardando mucho para poder subir, pero sí los estamos grabando todos porque tenemos la intención de poderlos subir a Facebook para que más gente los pueda ir viendo. ¿Sí? Y la página de Facebook es Ingenium ABP. ¿Sí? Ahorita se las escribimos en el chat de todos modos. Y pues muchas gracias, doctor. Espero que después vuelva a participar con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Les voy a dejar en la pantalla los datos del doctor para que los puedan anotar. Evelyn, el link del podcast está más arriba, lo escribió el doctor Alfredo, es seguir a Horacio Marchán. Les dicto por si se les hace más fácil. Mañana es la conferencia Cómo apoyar emocionalmente a tu hijo ante esta crisis. El ID de la reunión es 271-180-297. De todos modos, ya saben, todos los días en las mañanas ponemos el link en nuestra página de Facebook y ya nada más le pueden dar clic directo de ahí.